Hello guys, bienvenidos al ejercicio número 4 de esta serie de 5 ejercicios sobre el presente simple. En esta tendrás la oportunidad de poner en práctica todo lo anterior al conjugar los verbos tanto en su forma positiva, negativa como interrogativa. Recuerda que puedes acceder a esta y las demás plantillas interactivas desde nuestra aula virtual con el código KDZ3Q o desde el link de mi perfil haciendo clic aquí. Si no lo has hecho aún, guarda este video y regresa más adelante para que veamos juntos el razonamiento de las respuestas. Pero si ya lo hiciste, vamos a ello. Para el enunciado número 1, Mark tired today, feel, debemos usar el verbo feel, sentir, conjugado de la manera correcta, que para Mark, cuyo pronombre sería he, entonces es feels, la tercera persona. Tendríamos entonces, Mark feels tired today. Mark se siente cansado hoy. Para el enunciado número 2, she, student, not be, es decir, debemos usar el verbo to be para el pronombre she en su forma negativo. Isn't. She isn't a student. Ella no es una estudiante. Enunciado número 3, tengo dos espacios en blanco porque tengo un signo de interrogación al final, es decir, un espacio será para el auxiliar y el otro para la conjugación del verbo, el cual es like para esta oración. Tendríamos entonces el auxiliar para you es do y el verbo en su forma base sería like. Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Número 4, she, ice cream, love. El verbo amar para la tercera persona del singular she se le tiene que poner una S. Tendríamos entonces she loves ice cream. Ella ama el helado. Número 5. También tengo una pregunta, pero en este caso una pregunta abierta. WH question. Con who. Who Lucas in Boston visit. Entonces, tendríamos, como en esta pregunta Lucas es el sujeto, debo usar el auxiliar does. Y el verbo en su forma base, porque cuando uso un auxiliar, el verbo debe ir en su forma base. Entonces tendría, who does Lucas visit in Boston? ¿A quién visita Lucas en Boston? Es correcto poner la S a la tercera persona, Lucas visits, pero cuando es un enunciado positivo. Para las preguntas y los enunciados negativos, debo de poner el verbo en su forma base. Does Lucas visit? Lucas doesn't visit. Que no se te olvide eso. Continuamos con el enunciado número 6. My wife, a great time at the party. Have. Bueno, este es un enunciado positivo con el verbo have para la tercera persona my wife, que sería she. Entonces diría my wife has a great time at the party. El verbo have es irregular en el presente simple. Lo podríamos traducir como mi esposa se divierte mucho en la fiesta. Esta frase se podría mejorar diciendo my wife is having a great time at the party o my wife had a great time at the party. Mi esposa se está divirtiendo mucho en la fiesta o se divirtió, pero para los fines está bien. My wife has a great time at the party porque estamos viendo el presente simple. Número 7. Carlos his homework after school. Do. Para Carlos sería does porque Carlos es he. Carlos does his homework after school. Carlos hace su tarea después de la escuela. Número 8, tengo el verbo to be para my cat. My cat es it. Tendría entonces my cat is very playful in the evening. Mi gato es muy juguetón en las noches.
Puesto que evening significa noches tempranas, también podría traducirse como las tardes. Número 9, otro enunciado positivo con el verbo win. The team es it. The team wins the championship every year. El equipo gana el campeonato todos los años. Número 10 es una pregunta con el verbo help y el sujeto he. Tendría entonces, does he help his sister with the chores? ¿Él ayuda o ayuda él a su hermana con las tareas del hogar, con los oficios? Número 11, the museums open on Sundays, not be. El verbo to be en negativo en forma de pregunta para los museos. Sería entonces, suena más difícil de lo que es. Aren't the museums open on Sundays? ¿No están abiertos los museos los domingos? Número 12, un enunciado negativo con el verbo take, not take. They their dogs to the park every afternoon. ¿Qué sería entonces? They don't take their dogs to the park every afternoon. Número 13, una pregunta abierta para el concierto con el verbo start. Sería entonces, what time does the concert start? Porque el concierto es it. Does it start? Does the concert start? Número 14, she fluent in Spanish. Con el verbo to be sería entonces is she fluent in Spanish? ¿Ella habla español con fluidez? Finalmente tenemos una pregunta abierta con el verbo practice y el sujeto your children. When do your children practice sport? ¿Cuándo practican deportes tus hijos? Ya vimos en lecciones anteriores que your children es un plural irregular que significa tus hijos o tus niños. Y por eso el pronombre sería they. When do your children practice? Muy bien, solo nos resta entonces chequear la clave de respuestas y listo. Te recomiendo adelantarte a nuestro próximo episodio yendo al link que te comenté y haciendo la práctica interactiva. Hasta la próxima. Así concluimos con esta lección, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.